Hola Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos. Soy Miguel Borrás de Antara y con nosotros tenemos a Ángel de Innolandia, al que alguno de vosotros conocéis muy de sobra. Quizá alguno hay que todavía no lo conoce, pero bueno, Ángel es experto en la gestión de innovación. Yo he disfrutado sus charlas varias veces ya y hemos hecho cosas juntas. En esto llevas como 2 años o 3, ¿no? Perdón la broma, como 15 o 20, no lo sé, no me atrevo Bueno, a pues decir el ya número, pero ves, yo muchas, ¿no? cuando empecé trabajando en Procter, y empezaba en el Departamento de Recursos Humanos, me encargaban los proyectos de innovación que hacía el Departamento de Recursos Bueno, Humanos, pues eso recién también salido de la cuenta, o carrera. sea que Por eso, muchos años, muchos pues si años, eso muchos cuenta años. son 23. Muy bien, vale, pues 13, 12. Y bueno, él tiene un par de libros muy chulos que los podéis encontrar por ahí. Uno es el de Manual Mínimo Viable de Innovación, ¿correcto? Sí, Y el correcto. otro es Reaprender a Innovar, que es más Sí. reciente. Nada, entonces os invito a todo esto. Bien, pues este es otro webinar de Antara. No solemos cumplir eso de hacer un webinar cada X tiempo. Bueno, si pones el X y le das a un valor a la X y lo vas cambiando, pues entonces sí que lo cumplimos, ¿no? Pero no somos muy constantes pero también es que depende de conseguir gente brillante que nos aporte cosas más allá de lo que es directamente la inteligencia competitiva, ¿no? Alrededor. Y por eso, pues, el objetivo que tenemos siempre es mejor la calidad que la frecuencia. Bien, para los que estéis viendo el vídeo grabado en el canal de YouTube, pues sabéis que llegará un momento en que se corta porque lo tenemos publicado en el sitio web de Antara. Bien, vamos a ver, Ángel. Hoy tratábamos un tema que yo la verdad es que me gustaba, tenía muchas ganas y no solo porque asistía a tu charla del club de Innova y Acción, sino porque además es algo que tengo súper presente. Sistemas para todos y no el ir saltando de una acequia a la otra, una detrás de otra. Así que, bueno, como quieras hacerlo, aunque luego habrá gente que esto lo escuche como un podcast, como siempre, eh, supongo que tendrás que algún que otro gráfico, porque si no lo A- vamos a, si no lo alguna, vamos a alguna, aburrir a las personas, alguna ¿no? pequeña diapo tenemos para no, Vale, 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 vale. Oye, no os en este caso yo no he abierto vídeo y micro para la gente. Pero luego en la fase de Q&A, de preguntas y respuestas, si no me equivoco y lo hago bien, pues abriremos vídeo y audio, para todos. Así que id apuntándoos, o si queréis ir poniendo reacciones o comentarios en el chat, también, por supuesto, sois libres. Es gratis, no cobramos por el que escribáis en el chat. Bueno, Ángel, Vale, take the pues floor. veis la pantalla, ¿verdad? Sí, Vale, perfectamente. yo me voy girando, tengo aquí los dos monitores, es un poco rollo. Entonces, bueno, el título del webinar, cuando me invitó Miguel, era a hablar de cómo incorporar la función de inteligencia en un plan mínimo viable de innovación, ¿no? Porque al final, las empresas en innovación hacemos proyectos, pero hacer proyectos no es suficiente para ser una empresa innovadora. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, necesitamos tener un sistema. ¿Y cómo construimos ese sistema? Ese sistema lo construimos a través de un plan. Y en lugar de contratar a una consultora que te haga un plan de 80 diapositivas, que luego lo ves, queda muy bonito en color y lo metes en el cajón o se lo das a ChatGPT para que te lo resuma, pues tenemos que tener algo que sea como más manejable. Y nosotros lo hemos bautizado Plan Mínimo Viable de Innovación. ¿Y realmente para qué lo tenemos? Pues lo tenemos para tres cosas. O sea, al final un plan de innovación lo necesitas para saber dónde quieres innovar. Es decir, para parar a mis amigos de los centros tecnológicos cuando te vienen con la convocatoria de la subvención no sé qué, que tienes que presentarte dentro de 3 semanas y tú sí, sí, sí que voy, y luego resulta que es un proyecto que no te sirve para nada. Entonces, para eso primero hay que definir dónde queremos innovar. Después, ¿cómo vamos a innovar? Porque al final todos tenemos una churrera de proyectos. Es decir, hacemos proyectos como si no hubiera un mañana, como mejor hemos aprendido. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio súper divertido para ver cómo la gente hace proyectos. Y lo que estamos descubriendo es que la gente no sabe hacer proyectos de innovación. O sea, es increíble. Salen resultados a pesar de que no sabemos hacer proyectos.
Es decir, no aplicamos una metodología sistemática de hacer proyectos. Entonces, tenemos que definir cuál es el camino que tiene que pasar una idea desde que tenemos esa idea hasta que la implementamos. Y después, muy importante, cómo se asignan los recursos. Porque si no, nos tocará ir mendigando para que nuestro director nos dé dinero para el proyecto o no nos dé dinero o mendigar favores a otros departamentos para participar. Entonces, estas cosas hay que pensarlas y ponerlas por escrito. Y eso es el plan mínimo viable de innovación. El objetivo final es hacer que la innovación sea sistemática y repetible. Es decir, que no dependa, como nos ha pasado con un cliente que tenía un director de innovación super crack, se rompió el menisco, ha estado 6 meses de baja y la empresa ha dejado de innovar. ¿Por qué? Porque dependía de esa persona. No había un sistema, no había un proceso. O sea, se trata de innovar a pesar de las personas. Tenían un héroe, no tenían un sistema, ¿no? Que Efectivamente. me lo he leído. Sí. Tenían un héroe, no tenían un sistema. Entonces, no necesitamos héroes, que dice Steve Blank, necesitamos un sistema. Entonces, ¿cómo construimos ese sistema, este plan? Pues cuando yo hago el plan, de un plan mínimo viable de innovación que se hace mes y medio, o sea, realmente decimos que lo podemos hacer, si queremos, en una semana. Pero para ir bien podemos hacerlo en un mes aproximadamente. Pues nosotros tenemos que empezar por empatizar y por entender cuál es la situación de partida, tanto nuestra como externa. Y aquí lo ligo un poco con el tema de la vigilancia, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué hay en el mercado. Y de nuevo, no es que en ese momento en que ocurre el proyecto me pongo a buscar como un loco en Google a ver qué es lo que pasa, sino yo necesito, a lo mejor empiezo buscando como loco, pero yo necesitaré definir o estar al tanto de forma continua de qué cosas pasan en el mercado a nivel tecnológico, a nivel de competencia, a nivel de clientes. Pues, el otro día nos decía el director general de FAME, de las farmacéuticas, o sea, de la cooperativa de distribución farmacéutica de Murcia, nos contaba en una charla que ellos han visto que está cambiando el consumidor. Y ya, pero ¿cómo has visto eso? Porque te has dado cuenta, has analizado unos datos, tienes un sistema de inteligencia que te permite verlo. Bueno, pues aquí es donde tenemos la estrella. Necesitamos, a la hora de empezar a trabajar con ese plan mínimo viable de innovación, necesitamos esto. Necesitamos esa información. Entonces, definimos. De hecho, Ángel, bueno, los que están asistiendo al webinar ya saben que yo soy de interrumpir todo el rato al invitado. Por eso repiten poco, ¿vale? Perdóname. Pero pues decía que nosotros tenemos un cliente de alimentación donde contaron más de 200 mejoras en procesos, en el producto, etcétera, etcétera, que venían del sistema de inteligencia. Es la fuente más importante o más caudalosa de ideas para implementar. Claro, ahora lo veremos. Aquí estamos viendo en la parte del diseño del plan que necesitas esa información para identificar los elementos del plan, que son las alternativas estratégicas que ahora veremos. Definiremos ese prototipo de estrategia y nos pondremos a implementar el plan. Claro, cuando implementamos el plan, necesitamos estar atentos a los cambios del entorno. ¿Y eso cómo es? ¿Que voy a una feria y lo veo? Vale, sí, pero tendré que estar más atento a ver qué cosas pasan. A mí me gusta mucho un concepto que aprendí de Miguel que se llama alertas tempranas. Es decir, cuando yo empiezo a ver una cosita, que no le hago caso, pero luego se repite a los 2 meses y empiezo a ver por ahí, ostras, a lo mejor no se convirtió en tendencia, pero si yo lo pillo antes que nadie, esto nos ha pasado a nosotros en Holanda. No somos los más listos del mundo, pero nosotros sabíamos que era GPT antes de que saliera ChatGPT. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema basura de vigilancia, pero tenemos un sistema de vigilancia. Decía un cliente hace un par de semanas, nosotros llegábamos tarde y luego me dijo, peor, llegaba otro antes. Claro, entonces, al final, tú necesitas, cuando diseñas ese plan, necesitas la vigilancia antes para saber cómo se mueven y tomar decisiones estratégicas, y ahora veremos qué decisiones hay que tomar. Y una vez que lo tienes implantado, tienes que estar atento por si tienes que ir moviendo ese plan. Porque al final, un plan mínimo viable no es para que esté grabado en piedra. No es, por eso esos planes que os decía de 100 diapos para dejar en un cajón no sirven. O sea, necesitas algo mucho más
ligero, mucho más lean y que vas revisando y que vas haciendo. Entonces, ¿qué decisiones tenemos que tomar para ese plan estratégico de innovación?